hola, bienvenidos a Ventanas y hoy me toca empezar con un chiste. Sí, señores, y voy a contar el chiste de Gepetto. No, mentiras. Empezamos. ¿Te vas a contar el chiste? No, después, se los debo. No pensé en el chiste. Pregúntenle a Shirley por el chiste de Gepetto, ella se lo sabe. Sí. Ok. Bueno amigos, ¿cómo están? Buenos días. Este es el tercer episodio de Ventanas Podcast. Bienvenidos. Hoy tenemos el tema de traducciones bíblicas. Hemos estado escuchando durante varios meses comentarios de ciertas personas, amigos que se han acercado a nosotros en diferentes áreas de nuestras vidas, conversando sobre este tema. Y también hay muchos videos en YouTube, ¿verdad? Y hemos escuchado varias posturas sobre el tema de las traducciones bíblicas. Entonces, hoy, don José, queremos que arranque con el tema. Pues hay un bagaje, ¿verdad? Hay toda una experticia detrás de don José con el tema de las traducciones bíblicas. Don José ha sido traductor junto con otro compendio de teólogos para las sociedades bíblicas a nivel mundial para la nueva versión internacional. Lo primero para traducción en lenguaje actual y ahorita actualmente para Bíblica Internacional con la NBI. Ok. Adelante, don José, tiene la palabra. Bueno, este es un tema bastante interesante e importante para poder comprender el porqué de la necesidad de las Biblias en las iglesias. Es importante entender el proceso de la traducción y por qué se da la traducción de la Biblia. Primero que todo partimos de un hecho. No existe un solo manuscrito original que se haya conservado. No tenemos ni uno solo. Tenemos copias de copias de copias. Y hay todo un proceso que se llama crítica bíblica para ir seleccionando los mejores manuscritos y así reconstruir cómo pudo haber sido el original. Entonces lo que tenemos es varias Biblias y Antiguos Testamentos autorizados por muchos eruditos bíblicos que han hecho esta labor de crítica textual que tiene que ver con el estudio de cada uno de los pergaminos, de los rollos, de los manuscritos encontrados, para ir estableciendo cuál de ellos probablemente estuvo más cerca del original y darle autoridad justamente a ese conjunto de textos. Muy bien, entonces traducción bíblica nace de la necesidad. No todos manejan el hebreo, no todos manejan el griego, y entonces las diferentes culturas van necesitando el texto en su propio idioma. Existía el idioma hebreo, existían tradiciones escritas en el idioma hebreo y también luego las cartas y los evangelios que circularon de manera oral primero, luego de manera escrita, y luego vienen generaciones que necesitan tener eso por escrito, pero también en su propio idioma. De eso vamos a hablar un poquito de la historia del texto bíblico en el próximo episodio, si Dios quiere, pero ahorita lo que nos interesa es el proceso de la traducción bíblica. Partimos entonces de los originales, hebreo y griego, algunas porciones en arameo, para traducirlas al inglés, al español, a una lengua indígena como el quechua, en fin. Y hay por lo menos 2 o 3 metodologías importantes a la hora de traducir. Una es la traducción que llamamos de tipo literal, que va traduciendo palabra por palabra del hebreo o del griego al español, vamos a decirlo. ¿Cuál es esa? Esa es literal, una traducción literal. Vamos a ir tomando palabra por palabra y la vamos a traducir esa palabra siempre de la misma manera en el idioma español. O sea, nunca la vamos a traducir de otra manera. Se establece desde el principio. Esa palabra se va a traducir siempre de la misma manera y también se respeta un poquito la manera gramatical del idioma original. Les pongo de ejemplo, Génesis, se dice creó Dios, porque en el hebreo siempre va primero el verbo y luego el sujeto. En español va primero el sujeto y luego el verbo. Dios creó. Pero usted ve una versión como Reina Valera y vamos a leer siempre creó Dios los cielos y la tierra, porque está respetando un poquito la gramática de los originales a la hora de pasarlo al idioma español. Entonces se va a traducir literalmente, palabra por palabra y siempre de la misma manera y respetando un poco la gramática del idioma original. Luego está la traducción dinámica, que la traducción dinámica lo que hace es hacer una exégesis del texto hebreo
para tratar de descubrir qué fue lo que el autor original intentaba transmitir. Y entonces se pone en el idioma receptor, el español, de esa manera. Un ejemplo es en Romanos cuando se dice, si haces esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Eso es una traducción literal. ¿Qué quiere decir ese texto? Que le arda la cara de vergüenza. O sea, poner carbones encendidos sobre la cara significa que si tú haces el bien a alguien que te hizo el mal, le vas a hacer que arda de vergüenza. Entonces la traducción dinámica dice eso, porque si haces esto harás que le arda la cara de vergüenza. Entonces, es una traducción dinámica. Luego en el centro se sitúan... Eso también se puede llamar transliteración. No, eso no es transliteración. La transliteración es cuando tomas el idioma original y lo pones en cómo se leería, ¿verdad? Esa palabra hebrea, pues son símbolos en español. Okay. ¿Y exégesis qué significa? Exégesis es el estudio, la herramienta a través de la cual estudias un texto bíblico para descubrir justamente cuál es su significado. Entonces hacemos exégesis para justamente, si descubrimos cuál es el significado, ver si a la hora de la traducción estamos respetando ese significado o lo estamos traicionando. Okay. Luego está otra que se va al extremo, que es la que llaman paráfrasis, ¿verdad? Que es demasiado libre. Es decir, bueno, ¿cómo diríamos eso en el idioma popular hoy? De la manera más sencilla, tal vez no sea le arda la cara de vergüenza, pero ese más se va a poner rojo o algo así. Entonces, pero se va demasiado al extremo, es demasiado libre y no refleja mucho el idioma original. Entonces, una versión como Reina Valera la catalogamos como literal, una versión como Dios habla hoy o traducción lenguaje actual, que es en la que trabajé, es de dinámica, y la NBI que se sitúa en el centro. La nueva versión internacional se sitúa en el centro, es una traducción que dice que va a respetar siempre y cuando se entiende claro el mensaje, entonces se respeta la literalidad. Vamos a traducir ese versículo literalmente si es totalmente entendible, pero si no es entendible, entonces sí recurrimos a lo dinámico. Entonces va mezclando dinámico con literal para ofrecerle al público una Biblia que se entienda mejor. Entonces, los tipos de traducción van a responder a un público, hay una necesidad. Entonces puede ser que sea una cultura indígena que necesita una Biblia, luego hay que ver, bueno, esa cultura es letrada, es muy, va a entender su lengua en un nivel muy alto, o es una cultura que tiene, vamos a llegar a una sección de la cultura que tiene un lenguaje muy básico, entonces vamos a adecuarlo. Entonces por eso hablamos de que hacemos una Biblia intencionalmente para niños, para adecuarnos a su nivel de aprendizaje. Entonces usamos oraciones más cortas, más sencillas, menos estructuradas, y no usamos términos muy teológicos, muy difíciles de entender, a los que la gente ya se acostumbró con cierto texto bíblico. Hay una pregunta, ¿la nueva versión internacional se puede llamar como versión? Obvio, claro. Es una versión. Sí, por eso se llama nueva versión internacional. Porque las versiones, de alguna forma dice acá, tengo un texto acá que dice que una versión es una traducción del idioma original de un texto literario a cualquier otro idioma. Entonces, ¿se podría decir que es una traducción literaria? Claro, o sea, parte del hebreo y del griego hacia el español. Bueno, primero existió, la nueva versión internacional nace primero en inglés, New International Version, y después se pasa a hacer, siguiendo los mismos criterios de traducción, se hace en español. ¿Cuál es la base de la versión en inglés en la cual fue traducida? Es muy interesante, eso de ahí viene la gran diferencia entre, vamos a decir, Reina Valera y Nueva Versión Internacional, y es lo que les hablaba del texto crítico, ¿verdad? Los eruditos han definido un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento que llamamos el texto crítico, que es, de acuerdo a los eruditos y a los científicos, el texto que se aproxima más a un original. Entonces, a partir de ahí se hace la traducción. Entonces, Reina Valera no contaba, esa versión no contaba con los manuscritos que se cuentan ahora. Entonces, de ahí que Reina Valera refleja un juego de textos que no estaba presente a la hora de que hacemos una traducción como Nueva Versión Internacional o Dios habla hoy o traducción lenguaje actual. Entonces, el aparato crítico es básico. El aparato crítico, al tratar de reconstruir el texto, se da cuenta que son textos más viejos los que tal vez tienen tales y tales versículos, pero los más antiguos probablemente no tenían tales versículos.
Entonces a veces la gente se enoja, ¿verdad? ¿Por qué quitaron un versículo completo de la Biblia? ¿Verdad? Y no es que lo quitamos, el problema es quién lo puso. Porque si está en los manuscritos más viejos, quiere decir que en el transcurso de la historia alguien lo agregó. Entonces no es tanto que nosotros le hayamos quitado, sino quién lo puso. Es lo que hay que averiguar. ¿Y por qué lo puso? ¿Cuál era su intención? Muchas veces la intención fue aclarar un poco más, porque tal vez tradicionalmente en la iglesia se entendía ese versículo así y corrió así. Entonces algunos de los que copiaban los textos manuscritos pensaban, aquí falta tal cosa, sí. Y entonces lo agregaban. No con la intención de hacer fraude, no, ellos estaban conscientes de que estaban agregando algo, pero era para aclarar. Yo tengo una pregunta ahí, entonces lo que usted está queriendo decir, digamos, yo lo pregunto como una persona menos entendida. O sea, lo que está queriendo decir ahí, que cuando han quitado versículos, por ejemplo, es porque tal vez no estaba realmente en el texto original hebreo, digamos, arameo. No es tal vez, es porque no está. Ah, ok. No está, al no estar en los mejores manuscritos. Porque es una de las críticas que hay, ¿verdad? Que dicen, sí, esa versión quita un versículo. Se omite ese versículo. Sí, no, pero eso es suponer, porque están partiendo de comparar NBI con Reina Valera. Eso es suponer que Reina Valera no se bajó del cielo así como está. Y que la versión inspirada. Reina Valera es otra versión, otra traducción. Es otra traducción. De hecho, esa pregunta va para Don Mario, para servirle. Dígame. Mi tata. Okay. Porque cuando se creció en la iglesia bautista, ¿verdad? Se hablaba mucho de la Reina Valera. De hecho, creo que hasta el momento no se habla de otra. En algunas iglesias bautistas. Ajá. ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene? O sea, ¿alguna vez dudó usted de otras versiones como la Nueva Versión Internacional? Sí, bueno, ¿qué dicha que me hizo esa pregunta? ¿Qué dicha que me dijo? No me yo quiero empezar por el principio. Qué interesante. El principio es... Qué profundo. O sea, eso es bueno. Porque si no empezaría por atrás, si no se decir exactamente. Sí, es más ordenado, sí. Para poder entendernos. Yo haría una pregunta, bueno, muy bueno las traducciones, muy bueno lo de la Biblia, muy bueno hablar de la NBI y todo eso. Yo creo que lo importante aquí es saber que la Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Dios, para que nosotros podamos tener, un contacto directo con Él y poder ser los creyentes e hijos de Dios que Él quiere. El asunto es que, ¿para qué tengo yo las traducciones? Una es para poder yo estar más cerca de Dios. Si yo tengo 5 Biblias de diferentes traducciones y las tengo en una biblioteca, podemos hablar aquí todo el día de traducciones y qué bonito tenerlas ahí. Así tengo esta traducción y todo. Para mí el fin de cada una de las traducciones es poder tener yo claro cuál es mi fe. ¿Me explico? Entonces, para mí Reina Valera ha sido por excelencia para mí, lógico, por los años que yo tengo de estarla usando, ¿verdad? Es cómo puedo llegar yo a conocer más a Dios, ¿verdad? Y yo lanzo la pregunta aquí, ok, muy bien, tenemos muchas traducciones, entonces yo preguntaría, ¿cuántas de esas traducciones yo he leído de tapa a tapa? ¿Verdad? Si nosotros realmente agarramos el televisor y vemos un manual, entonces para poderlo manejar yo tengo que saber ese manual. Generalmente no se hace así, entonces simplemente lo apago y cambio de canal. Entonces, para mí la Biblia como tal es muy importante, pero más importante es saber que yo tengo que saber todo el contenido de tapa a tapa para poder yo conocer a Dios. Ya sea, en mi caso es Reina Valera, en cualquier otro caso puedo hacer cualquier otra Biblia, pero lo importante es que nosotros tengamos claro que sea la versión que sea, lo importante es que yo la lea. ¿Por qué Reina Valera? Porque es mucho de cultura, es mucho de tradición, ¿verdad? A uno generalmente lo ponen y le dicen, bueno, esta Biblia era la que había en ese tiempo principalmente, y entonces esa fue la que yo usé. No que no use otras, pero siempre la conciencia o la mente va y lo para uno a la primera, ¿verdad? Que es muy interesante, ¿verdad? Algo que pasa mucho actualmente, no sé si te pasa a vos con tu hija, a mí me pasa mucho con mi hija, que muchos versículos que uno aprendió, ¿verdad? Desde pequeño, ahora llega y tal vez está en una versión, lámparas a mis pies tu palabra. O sea, entonces,
llega uno a explicarlo y no hace match, o sea, no hay un recuerdo real de lo que yo aprendí con lo que le están enseñando a mi hija o mi hijo. Entonces, ahí es donde tal vez de alguna forma el tradicionalismo, ¿verdad?, se ve enfrentado con las nuevas versiones. Yo creo firmemente que mientras el texto y la información llegue, no debe haber un costumbrismo, no debe haber tal vez una pelea por ese tema, porque si hay un tema de pelea a nivel dogmático de mucha gente, ¿verdad?, que está, no, es que esto aquí, hay muchos pastores que están peleando esto en sus medios de comunicación. A ver, no debería haber esa pelea, o sea, no debería, para nada. Pero para que no haya pelea tenemos que abrir nuestra mente un poquito, ¿verdad?, y darnos cuenta que son las traducciones bíblicas. Acabas de poner un ejemplo clarísimo y muy bueno. Es decir, nosotros, y Mario también, o sea, nos acercamos a Dios en una iglesia cristiana donde el texto era ese. Yo no recuerdo que mi pastor me haya agarrado, esto cayó del cielo, tome, léaselo. No, esta es la Biblia, y la leí como la Biblia. Y la memoricé así, entonces muchos versículos en mi corazón y en mi mente están en Reina Valera, ¿verdad? Si trato de recordarlos es en Reina Valera, claro. Tengo que buscarlos en otra versión, claro. Pero siempre están en Reina Valera porque así crecí. Pero eso no me impide a mí acercarme a otros textos, pero otra vez la riqueza de las traducciones es que responde a necesidades. Entonces, originalmente las culturas, la hebrea y sobre todo la israelita, era una cultura muy familiar en la que yo paso mi fe de padre a hijo, ¿verdad? Entonces, con un texto como el que citaste, de un salmo, de lámpara es tu palabra a mis pies, entonces, no solamente le digo a mi hijo que se lo aprenda de memoria así, sino que se lo explico. Entonces mi hijo entiende y lo memoriza así, pero ya entiende. Pero en nuestras culturas, donde se ha perdido mucho eso de que los padres pasen a su nueva generación su fe, sino que los llevan a la iglesia para que aprendan, les dan un texto bíblico ahí, entonces es como darle a un niño, Reina Valera, tome, lea, y el niño allá solito en su cuarto tratando de entender. Entonces un niño no tiene todavía desarrollado tal vez la metáfora, entonces se queda patinando con, bueno, la palabra de Dios es como una lámpara que alumbra mis pies. ¿Qué será ese asunto? Pero si se le diéramos ese mismo texto en otra versión, que a lo mejor el niño va a leer, bueno, la palabra de Dios es una guía para mi vida, en mis decisiones. Ok, interesante. Entonces ya le aclaré. Entonces qué bueno que yo me puedo mantener con mi Reina Valera y poder darle a mi hijo otra versión para que él pueda entender. En mi caso, digamos, usted le dice eso a Ana, por ejemplo, mi hija, una lámpara a tus pies, y ella sabe, imagínate, va a tener una lámpara ahí. Es decir, qué raro, porque ya tiene una lámpara ahí, ¿verdad? No le va a encontrar contexto. Pero eso de las traducciones, yo creo que es un tema, ¿verdad? Es un tema del ser humano. Es un tema que tenemos hoy. Sí. Es un tema... O sea, es el tema de hoy. Eso me pasó por basolear a uno. Y como usted es el hijo, tiene que ser, no entiende. Pero bueno, digamos, yo siento que en cada iglesia, yo estaba en algunas iglesias ahí, ¿verdad? Entonces uno va trasladándose a otro mientras lo van echando uno. Entonces, no, digamos... Antes de que me echaran. Antes de que me echaran, ¿verdad? Siento que el ser humano tiene eso ego. Entonces, ellos tratan de cuidar tanto lo que están leyendo del púlpito, que, o sea, si ellos logran acercarse a decir, yo estoy diciendo la versión más purista o más cercana a lo que Dios quiere decir, que tal vez otra iglesia, ¿verdad? Dentro de eso puede generar conflicto. Entonces, ellos siempre van a tratar de cuidarse en esas cosas, obviamente, ¿verdad? Por ejemplo, mucha gente en la Reina Valera, digamos, cuando yo la leí, tenía, digamos, muchas palabras que son literalmente, digamos, muy españolas, ¿verdad? Entonces, yo cuando era niño, yo juraba que Jesús hablaba así, como habéis, y verdad, no sacáis, todo eso, ¿verdad? Saludos. Entonces, yo juraba que él hablaba así, ¿verdad? Yo no entendía realmente que realmente la Biblia viene de un contexto que se escribió en hebreo y arameo, y que realmente las palabras eran sin vocales y se escribía más bien de derecha a izquierda, y el trabajo de traducción para obtener eso que tenemos ahorita es un brete increíble. Hay un punto que ahí me lleva a otra pregunta, ¿verdad?
nosotros venimos con el tema de la lista de Anastasio, que fue en el año 367 después de Cristo, que ese fue un compendio de libros, y después vino el de Jerónimo o la Vulgata Latina, ¿verdad? Pero caímos de repente al tema de Casiodoro de Reina, ¿verdad? Y la pregunta es esta: la nueva versión internacional y las otras traducciones que hemos tenido, las versiones que tenemos, ¿agarran de base la Reina Valera o agarran de base el de Atanasio o todo lo que es la Vulgata Latina? Ninguno de esos. ¿De dónde se agarra? Lo acabo de explicar hace un rato, o sea, el texto crítico. Desde Eso el, se llama desde, el desde texto el puro, crítico. desde el puro griego. O sea, volvemos a lo mismo, no existe un solo original. Lo que existe es una reconstrucción, ¿verdad?, de lo que pudo haber sido el original. Científicamente, Pero lo que cuando se nos ofrecen los eruditos es, esto es lo más cercano a lo que hemos podido llegar. Pero perdón, para aclararle a todos los que están en casa, cuando usted dice original, no es... Idioma original, no tanto texto original. Es que cuando usted habla de que no hay un original, no es que no hay libros originales. O sea, sí hay libros originales, pero cuando usted dice no hay original, es que no hay un original armado. Un solo compendio. No hay un solo texto original de la Biblia actualmente. Este es el texto que escribió Isaías. Hay copias. No hay. Lo que son copias de copias de copias. Que son más de 1500 copias. Los eruditos lo que hacen es estudiar todas esas copias y establecer cuál de esas copias estuvo más cerca del original, por varias razones. Hay muchos criterios, o sea, uno es el carbono 14, ¿verdad? Estudiar textos más viejo, más antiguo, luego la manera en que se escribió, si era con mayúsculas o solo minúsculas, es un montón de criterios para poder establecer este estuvo más cerca del original, por tanto le vamos a dar más autoridad a este que a este otro. Entonces resulta que este sí tenía un versículo extra y este no. Entonces, ¿qué hacemos? El texto crítico dice hay que quitarlo para un respeto al más antiguo, que estuvo más cerca del original. Cuando ustedes traducen no tienen, por ejemplo, los pliegos, ustedes agarran por eso, para aclarar esto. Está pequeñito, pues no tanto. ¿De dónde agarran esos documentos? Es lo que te digo, es que existe un texto crítico, son libros. ¿Quién no tiene? Se publican, se compran. Tú lo puedes comprar. ¿En serio? La Biblia Stuttgartensia es el texto crítico del Antiguo Testamento. Y luego está el texto Nestlé y Adam del Nuevo Testamento. Entonces son por separado. Uno está en griego y el otro está en hebreo. ¿Y son fotos de los originales? No. Es hebreo y griego. Punto. O sea, el estudio de las fotos y todo eso es de los eruditos, justamente. Ellos son los que van a los pliegos. Arqueología. Yo digamos una pregunta, ya que hablamos español, ¿verdad? Entonces, está la traducción de la Reina Valera, ¿verdad? Que realmente ese señor, ese man, cuando yo estoy leyendo ahí, fue perseguido hasta se tuvo que ir a vivir a Inglaterra. Y ahí fue donde le dieron una pensión, para que él siga con su trabajo. Entonces, cuando él una pensión, sí, una platita ahí, para que él siga trabajando, ¿verdad? Como la de mi tata. Exacto, ¿verdad? Pero digamos, esa traducción que él hace, esa la agarra él, de griego, la agarra realmente de lo que está diciendo usted, de los más antiguos. No, que no, o sea, sí tiene, sí, pero el juego de textos con el que cuenta Casiodoro de Reina y luego Valera, está limitado, o sea, no cuenta, ese compendio de textos no cuenta con los descubrimientos de Qumran y del Mar Muerto, por ejemplo. Exacto. Okay. Entonces, al no contar con esos textos, está atrasado en cuanto a ponerlo. ¿Y la nueva versión sí está más actualizada? Sí, el texto crítico sí toma en cuenta lo descubierto en Qumran y en otros sitios, ¿verdad? Textos más antiguos que lo que hacen es ratificar muchas veces, mira, estábamos en lo correcto, o Reina Valera estaba en lo correcto, o sea, ratifica. Y en otras ocasiones nos dicen, no, lo que hace con los textos de Qumran es decirnos a nosotros, este texto es tan antiguo y ya circulaba en la forma en que más o menos lo tenemos ahorita. Entonces no estábamos tan errados. Pero Casiodoro y Reina y Valera contaban con un juego que se llama bizantino, totalmente diferente. No totalmente diferente, sino que carecía de los descubrimientos que se agregan en el texto. Excelente. Producción, ¿cómo estamos de tiempo? Corte.
Ok, amigos, estamos hoy en el tercer episodio de Ventanas. Creo que ha sido muy interesante. Se fue muy rápido y uno siente que no alcanzó. Ha estado muy bueno. Hablando de eso, creo que es bueno aclarar que en nuestra página, en Facebook, ¿verdad? Va a encontrar más material, hay videos que está subiendo Álvaro, porque acá es muy cortito como para abarcar este tema con profundidad, pero estamos publicando allí videos para que ustedes tengan más amplitud. Correcto, y hagan sus preguntas, nosotros aquí vamos a leerlas y vamos a documentar lo más que podamos. Amigos, los esperamos la próxima semana con historia, ¿cómo sería? Historia del texto bíblico. Historia del texto bíblico. ¿Cómo se formó la Biblia? Los esperamos la próxima semana, todos los viernes un video nuevo a las 6 de la tarde p.m. Hasta luego. Chao.